Capriles, estás descubierto, ya sabemos tu secreto, ya sabemos quiénes son, ya conocemos su ideología secreta. Ustedes pretendían meter gato por liebre a Venezuela. Su bandera, sus postulados, todo lo que representan y defienden nos muestra claramente que Primero Justicia es un grupo de seguidores del anarcoliberalismo. De allí viene su bandera amarilla y negra. Ahora todo queda claro para el pueblo venezolano, ahora no pueden negarlo, porque el anarcocapitalismo está a la derecha del neoliberalismo. Sí, estábamos equivocados al juzgarlos como de derecha, pero no, ustedes están a la derecha de la derecha más extremista. Sus postulados, su bandera y todas sus declaraciones nos muestran claramente cuál es tu talante ideológico. Pero, ¿qué es el anarcocapitalismo o el capitalismo anárquico? ¿Por qué esa ideología aberrante es tan peligrosa y extremista? Es un capitalismo sin control de ningún tipo, sin reglas que lo limiten, sin acotaciones o normas que lo regulen. Es capitalismo concentrado, puro, sin medias tintas. Y esa es la ideología de Primero Justicia, que no lo pregona porque sabe que solo un grupo de extremistas estaría de acuerdo con ellos, por eso no la expresan, no lo manifiestan. Por eso mienten, lo ocultan y lo disimulan. Todos los capitalistas, neoliberales o no, comparten la idea de Jefferson que dice que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Defienden el mercado y la libertad del individuo frente a la intervención del Estado, abogan por la desregulación y la privatización en ámbitos como el de la energía, la sanidad, la educación, las pensiones, la banca o la emisión de moneda, y profesan una general aversión hacia los impuestos y las regulaciones del Estado. Pero la corriente anarcocapitalista llevan la máxima de Jefferson hasta sus últimas consecuencias y sostienen que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Abogan por la desregulación y privatización de todos los servicios y espacios públicos y por la abolición de todos los impuestos. El anarcocapitalismo o anarquismo de mercado postula que el Estado es ilegítimo y abiertamente contraproducente incluso en los ámbitos en que se le tiene por imprescindible. Los anarcocapitalistas quieren un país sin gobierno donde todo esté regido por la empresa privada. El anarcocapitalismo establecería un sistema de mercado puro, en el que no existen barreras de entrada y todos los productos y servicios son vendidos y comprados voluntariamente, incluidos los de seguridad y justicia. Es un sistema que, per se, no implica el uso de ningún tipo de coacción contra los propietarios de bienes o industrias. No hay impuestos, porque los anarcocapitalistas opinan que los impuestos son una usurpación sistemática de la propiedad ajena. Tampoco impide que los individuos se organicen para dispensarse justicia y seguridad, formando empresas, asociaciones o lo que sea de policía, ejército, etc. Según los anarcocapitalistas, la provisión de justicia y seguridad ya no adolecería de los problemas de incentivos y cálculo económico que padece el monopolio público de la fuerza por el Estado. Las agencias de protección paramilitar y parapolicial, las empresas dedicadas a proteger a los individuos de las agresiones externas, tendrían incentivos para proveer el mejor servicio a menor precio posible y captar así más clientes. Dicen que la emergencia de precios y el test de ganancias y pérdidas permitirían a estas agencias gestionar sus recursos del modo más eficiente posible. Esto significa la creación de contratistas para encargarse de la acción policial, militar, etc. El anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo de mercado, anarquismo libertario o anarquismo de propiedad privada, es una filosofía política libertaria y anarquista muy individualista que promueve la eliminación del Estado y la soberanía del individuo, por medio de un sistema de propiedad privada y mercado libre. En lo económico, respalda el capitalismo de libre mercado, libre de interferencia estatal, como la forma justa y efectiva de organizar todos los servicios. Para los anarcocapitalistas el derecho de propiedad es el único que puede viabilizar materialmente el derecho individual en un sistema de anarquía, y que el Estado es el principal enemigo de ambos derechos. La finalidad de los anarquistas capitalistas es maximizar la libertad individual y la prosperidad de los propietarios. Veamos cómo piensan los anarcocapitalistas. Dice uno de sus ideólogos que el capitalista, en virtud de su mente brillante, su sabia inversión, su avaricia, su afán de éxitos, es el que hizo posible este mundo moderno. Dicen que no fueron los trabajadores asalariados, los ineptos, los comunes y corrientes, los perezosos o los ignorantes los que han creado la riqueza del mundo, no. Dicen que fueron los hombres de negocio, los empresarios y capitalistas con sus logros y éxitos.
Dicen que si usted trabaja en una fábrica de acero, entonces su solo trabajo le da derecho únicamente a la vida estándar de un herrero mediocre de la Edad Media y quizás ni siquiera a eso, porque usted es un inepto que no puede construir su propia empresa. Es decir, ellos dicen que si usted no es empresario, entonces usted es un inepto y merece estar abajo. Dicen que los capitalistas, los ricos, lo son porque son más emprendedores. Dicen que eso es todo lo que su trabajo le da derecho, su mísero salario. Cualquier centavo que usted gane por encima de ese nivel estándar, es un regalo para usted de aquellos otros hombres de negocio que diseñaron la fábrica, inventaron el acero, invirtieron tiempo y dinero en la fábrica, reinvirtieron sus diabólicas ganancias de nuevo en la fábrica, incrementaron la eficacia y la producción y ganaron el mercado y le dieron a usted la oportunidad de un mejor nivel de vida y, en lugar de luchar contra los capitalistas, usted debería estar agradecido de tener un trabajo, pues usted es un inepto al no ser de la clase superior. Se preguntan los anarcocapitalistas, ¿acaso puede el asalariado solo construir la fábrica entera? ¿Puede un obrero o un empleado reinventar el acero? ¿Pueden los asalariados hacer la producción más eficiente? ¿Acaso pueden levantar su estándar de vida? No, no pueden. En cambio, esos hombres a quienes los socialistas llaman chupadores de sangre o parásitos son los miembros más productivos de la sociedad, y entregan la mayor parte de su riqueza en forma de eficacia e innovación. Anarcocapitalismo es un neoliberalismo extremo. Es capitalismo puro, duro, profundo, es capitalismo sin Estado. Pero el mal llamado anarcocapitalismo es un contrasentido total. Es opuesto a la humanidad. Anarcocapitalismo es una enfermedad social terminal, donde los poderosos, los que detentan el poder económico, son los que gobiernan y mandan, igual como en efecto es hoy en día, pues siempre han sido el poder detrás del poder, pero que algunos quieren que ese poder y ese control se agudice y sea aún peor, haciendo de esa situación turbia una explotación completamente transparente. En vez del Estado existiría más bien un paraestado, con sus policías pagados, seguridad privada, sus paramilitares, sus ejércitos privados con soldados contratados, con sus mercenarios y sicarios, imprescindibles para mantener un orden que luce naturalmente insostenible. El capitalismo anárquico es un sistema para que estos holgazanes banqueros, capitalistas, dueños, propietarios, terratenientes neofeudalistas y amos sigan acumulando bienes y enriqueciéndose hasta la obscenidad, apropiándose de algo que no es suyo, en tanto no lo produjeron ellos, bajo la mentira del salario, mediante el robo de nuestro trabajo cotidiano, sin trabajar ellos en lo absoluto, pues el trabajo es lo único que produce la verdadera riqueza, civilizadas ratas, vagos innecesarios que gustan llenarse sus opulentas bocotas, hablando de lo que consiguieron con sus negocios, el trabajo ajeno más bien. Parásitos que nos desangran a nosotros y a la madre tierra, sin producir absolutamente nada útil. El anarcocapitalismo o capitalismo salvaje sin Estado, es un gobierno que nadie ni siquiera elige, pero es impuesto a la sociedad, un sistema sin el más mínimo asomo ni posibilidad de democracia, donde manda el dueño, donde manda el amo, el rico señorito que desde su chinchorro observa a sus esclavos trabajar. Es el amo, el burgués, el banquero y el rico los que detentan la propiedad privada, privándonos a todos de propiedad alguna. Díganme qué democracia existe en una empresa privada. En cualquier consorcio o empresa privada el capitalista manda y sus empleados, sus subordinados, sus neoesclavos, obedecen. Si no es así, los echan a la calle. La propiedad privada de los medios de producción es un robo, porque, díganme, ¿quién le otorgó la potestad sobre la tierra que usurpó el latifundista? ¿Cómo obtuvo el dinero que robó el capitalista al resto de la humanidad? ¿Acaso se la regaló Dios? No, toda esa riqueza es producto del saqueo, es producida por el trabajo de los asalariados, y el capitalista solo le devuelve un mísero salario y se queda con el resto. Es así de simple. Pero contra el neoliberalismo y el anarcocapitalismo está el socialismo libertario y popular, está la democracia directa, la autogestión y la revolución social. Nosotros, el pueblo oprimido, los parias, los olvidados de esta tierra echaremos por tierra sus gobiernos, sus estados y paraestados, su capitalismo, sus obscenos y absurdos privilegios, su robo, su codicia, su soberbia y su arrogancia. Capriles, estás descubierto, ya sabemos tu secreto, ya sabemos quiénes son. Ustedes pretendían meter gato por liebre a Venezuela. Su bandera, sus postulados, todo lo que representan y defienden nos muestra claramente que Primero Justicia es un grupo de seguidores del anarcoliberalismo. De allí viene su bandera amarilla y negra.
Ahora todo queda claro para el pueblo venezolano, ahora no pueden negarlo, porque el anarcocapitalismo está a la derecha del neoliberalismo. Capriles, Borges, Leopoldo López, y toda la plana mayor de Primero Justicia son seguidores del capitalismo anárquico, solo es cuestión de leer sus declaraciones, de ver lo que dicen de las expropiaciones y del control del Estado para ver cómo se asoman las ideas del capitalismo anárquico. Por eso su bandera tiene los colores de ese capitalismo extremo. Nosotros queremos salirle al paso a cualquier obsesión economicista que haya en las pretensiones de quien sea. Debemos conjurar trasnochos neoliberales y entender que la única razón, el único sentido, el alfa y omega de las políticas públicas es precisamente la persona humana. Y todo cuanto se haga en políticas públicas debe girar exclusivamente en pro del beneficio de nuestra población. No estamos de acuerdo para nada en paquetes de medidas con pretensiones de ajuste macroeconómico que avanzan desde una perspectiva ortodoxa y que dejan en esa ortodoxia de lado a la gente. Quienes pretenden hacer del pueblo apenas una estadística en una fría hoja de cálculo se equivocan. No estamos dispuestos a aceptar en Venezuela atavismos neoliberales, ni pretensiones de estatismo feroz tampoco, por supuesto, ni trasnochos economicistas. De tal manera que cualquier política neoliberal que alguien tenga en su agenda, quiero decirle que no tendrá ningún éxito porque el pueblo de Venezuela no acepta esos arrebatos economicistas. Decía que el eje central de las políticas públicas ha de ser la gente. Los cambios, las profundizaciones, los trabajos de avance, de evolución que deben hacerse es con la gente. Todo lo que debe hacerse, por ejemplo, en materia de seguridad social y de seguridad personal es con la gente, en un ferro estrecho acompañamiento de las políticas públicas con la gente y por la gente, no por encima de la gente, ni dejando de lado a la gente. Tenemos diferencias en algunos aspectos del gobierno nacional. Eso es público, eso es conocido. Pero sería un acto de ceguera no reconocer que la actual gestión gubernamental ha hecho un enorme esfuerzo en la agenda social. Lo serio, lo responsable es reconocerlo. ¿Cuáles serían los puntos más relevantes para David de Lima de ese documento? ¿Cuáles serían los puntos más cuestionables? Sí, hay varios que son alarmantes. En primer lugar, sobre la política petrolera, hay un punto que claramente plantea iniciar un proceso de disminución de la participación del Estado en el negocio petrolero. Eso ya hay que discutir en qué términos y de qué manera y en qué grado para la incorporación de ciertos sectores de la actividad privada. La crítica a la política social que lleva adelante en este momento un gobierno con el que yo he estado totalmente en desacuerdo. Yo he combatido este gobierno intensamente, pero no puede ser que uno, por decir que Chávez pierda las elecciones, entonces se pase para este extremo que implica, por ejemplo, desmontar las misiones, que dice claramente que las misiones son un costo para el país que hay que ir desmontando gradualmente. Aquí dice, por ejemplo, que el subsidio a la vivienda
hay que eliminarlo porque es muy caro para el Estado. Aquí dice, por ejemplo, que las gavetas obligatorias de la banca en materia hipotecaria, en materia de turismo, en materia de agricultura, deben ser eliminadas. Aquí dice que hay que ir un proceso inmediato de sustitución del Estado en la distribución de alimentos, es decir, acabar con Mercal y con Fedeval y esos mecanismos de distribución de alimentos hacia los sectores más humildes de la sociedad. Cuando Capriles no habla, no es porque no sepa hablar, sino porque tiene un doble discurso. Oculta el pensamiento verdadero. De llegar a ganar las elecciones, desplegaría como política económica.